Buenas tardes, hermanos, que Dios los bendiga. Bueno, en esta tarde quiero compartir con ustedes en el libro de Mateo, capítulo 14, donde nos relata que Jesús hizo un gran milagro, había dado de comer a 5.000 personas. Después que esta gente fue alimentada, Jesús le dijo a sus discípulos que suban a la barca y que crucen para el otro lado del lago. En ese momento Jesús no los acompaña, sino que él sube al monte a orar. Y en el trayecto de la navegación, que dice que era la cuarta hora de la vigilia, que más o menos serían las 4 de la mañana, o sea, de la madrugada, ya estaba oscuro y dice que se desató una gran tormenta. Dice que empezó un viento muy fuerte, las olas eran cada vez con más fuerzas, el barco se iba para un lado, para otro, era zarandeado y dice que los discípulos tuvieron miedo, pero Jesús no estaba con ellos. Y en ese momento que los discípulos estaban aterrorizados, con gran temor, ellos ven a una persona que se acercaban y que pensaban que era un fantasma. De hecho, ellos dijeron, un fantasma, un fantasma. Y Jesús les dijo, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro, sin poder visualizar bien que era Jesús, porque era oscuro y con la grande tormenta que hubo, dice que le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Por eso quería reflexionar en esta tarde la palabra que, como dije en Mateo capítulo 14, versículo 28, dice así, la palabra de Dios. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Sí? Acá podemos ver, como lo vimos anteriormente, de que hubo una gran tormenta, una gran tempestad, donde los discípulos tuvieron miedo, Jesús no estaba con ellos, pero cuando Jesús le dice que no tengan miedo, Pedro le dice que quería ir a Jesús. Entonces Jesús le dice, vení Pedro. Seguramente Pedro, como con el resto de los discípulos, estaban agarrados ahí temerosos de la barca. Pero Pedro se tuvo que levantar. Pedro seguramente primero sacó un pie, después sacó el otro y Pedro marcó la diferencia con el resto. ¿Sí? Pedro marcó la diferencia. Pedro fue a Jesús mientras el resto de los discípulos decidieron quedarse en la barca, siendo espectadores. Ellos se quedaron en la barca en su seguridad, en su comodidad y a salvos. Pero Pedro marcó la diferencia. Pedro empezó a caminar sobre las aguas. De un paso, 2, 4, 6, no sé cuántos pasos dio Pedro, pero Pedro caminó sobre las aguas, iba hacia Jesús. Pero podemos decir, sí, pero después Pedro se hundió. Pedro caminó. Los que se quedaron en la barca no lo hicieron. Pedro fue protagonista. Los que se quedaron en la barca fueron espectadores. Y dice que cuando Pedro empezó a caminar, el viento pegaba cada vez más fuerte y soplaba con más fuerza. Y tuvo miedo. Ahora, ¿por qué comenzó a hundirse Pedro? Porque empezó a ver a los costados, empezó a ver el fuerte viento, las grandes olas, y empezó a hundirse. Pero Pedro no estaba solo. En ese momento que Pedro empieza a hundirse, le dice, Señor, sálvame. Y dice la palabra que Jesús extendió su mano y lo agarró fuerte. Y en Isaías 41, Dios nos dice, yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. No temas ni desmayes, porque siempre te voy a sostener con la diestra de mi justicia. No temas ni desmayes, porque siempre te voy a agarrar fuerte con mi mano. Aleluya. Cristo sostuvo a Pedro, lo levantó
Y Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si Jesús le dijo esas palabras a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué le quedó para el resto de los discípulos que se quedaron en la barca? ¿Qué les quedó para ellos? Si estas palabras fueron para este hombre que marcó la diferencia, para este hombre que tuvo la experiencia sobrenatural de caminar igual que su Señor sobre las aguas, ¿qué le quedó para el resto? Por eso hoy es tiempo de marcar la diferencia, de ser protagonistas en esta historia, de que escribimos la historia de nuestra vida, pero que Cristo esté con nosotros al lado nuestro. Isaías 43:2 nos dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Y quién va a estar con nosotros? Dios va a estar con nosotros. Y si por los ríos, no te anegarán. O sea, yo estoy contigo, dice Cristo. Nosotros vamos a tener tormentas permitidas por Dios en nuestras vidas, pero cuando nosotros atravesemos esas tormentas y esas tormentas se transformen en tempestades, enfermedades, problemas familiares, problemas financieros, la partida de un ser querido, nosotros tenemos que saber y tener la certeza que Jesús está con nosotros. Paz en la tormenta, porque yo soy la paz, dijo Jesús. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Pedro marcó la diferencia. Y en Juan 16:33 nos dice Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Paz en la tormenta. El Señor está con nosotros. Que en el medio de esta tormenta y de esta tempestad, en este tiempo que tal vez nuestras manos, nuestros brazos estén debilitados, donde nuestras rodillas tal vez están endebles, que nosotros podamos mirar a Cristo y caminar hacia Él y sin mirar a los costados para que nada nos distraiga. No tengan miedo, soy yo, dijo Jesús. Aleluya. Pero cuando Jesús lo agarró a Pedro, juntos entraron en la barca. Y esto trae a mi mente la reflexión de Daniel, cuando Daniel fue echado en el foso de los leones. Dios no lo rescató antes del foso, sino en el foso. Y Jesús rescató a sus discípulos en el medio de la tormenta. Jesús sabía que iba a ocasionar esto, la tormenta. Jesús sabía lo que iban a vivir sus discípulos, sí, pero también había un propósito. Obvio que Jesús lo sabía, pero había un propósito. ¿Y cuál era el propósito? De que los discípulos aprendieran a confiar en Él, para que los discípulos sepan de que Él era el Hijo de Dios y de que Él era soberano y que hasta las tempestades, hasta la naturaleza le obedecía. Porque cuando ellos entraron a la barca, a la seguridad, dice que todo se calmó. Aleluya. No tengan miedo, soy yo, Jesús, el que está contigo. Que Dios te bendiga, que podamos atesorar esta palabra, que seamos protagonistas y que marquemos la diferencia como lo marcó Pedro. Que puedan venir a decir que sí, que Pedro se hundió. Pedro se estaba hundiendo, pero estaba a la mano de Jesús en el momento justo. Y cuando creas que te estás hundiendo por las pruebas o las dificultades que estás viviendo, Cristo va a estar allí para sostenerte y levantarte y para que vos te sientas seguro, para que estemos seguros en Él. Cristo es nuestra paz en la tormenta. No temas, soy yo, Jesús. Hermanos, que Dios los bendiga, que sigamos perseverando en el camino del Señor, que seamos protagonistas, que escribamos nuestra propia historia con Cristo al lado nuestro. Que el Señor te bendiga y hasta pronto.